Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas. Espero que todos estén bien y le estén pasando bien, a pesar de la situación del COVID que estamos teniendo. Le damos gracias a Dios que nos ha mantenido a nosotros, nos ha mantenido en pie, nos ha cuidado, nos ha guardado. Y estamos aquí para adorar a Dios, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando. Ya la semana pasada tratamos el tema de lo que es la adopción. Hemos tomado los temas doctrinales desde hace ya un tiempo y retomamos nuevamente a final del año pasado lo que eran las doctrinas bautistas, las doctrinas bíblicas, y estamos enseñando lo que es la confesión de fe bautista de 1689. Y como ya le había dicho, la semana pasada tratamos el tema de la adopción. Creo que era un tema, diría yo, un tanto sencillo, no un tema que tenía muchas complicaciones, y que lo vimos para así tener luz acerca de este tema. Le reitero nuevamente, tenemos ya estos temas ya ampliados también en otros videos que ya hemos subido. También les insto, les recomiendo, ¿no?, que puedan ir y verlos también, esos videos, y puedan tener un poquito más de amplitud en estos temas doctrinales, ¿no? De todas maneras, lo vamos a seguir tratando. Vamos a tratar de aclarar lo más que podamos los puntos que entendemos que son importantes, para que así todos podamos digerirlo bien, ¿no? Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es la santificación. La santificación es un tema que va luego de la adopción, ¿no?, en la confesión de fe. Sin embargo, la santificación la podemos ver en dos vertientes. En primer lugar, tenemos una santificación que es instantánea, cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos salva. Entonces en ese momento tenemos una salvación, una santificación instantánea. ¿Qué significa ser santo? Ser santo significa ser apartados. Entonces, inmediatamente el Señor nos salva, inmediatamente nosotros accedemos al llamamiento, inmediatamente Dios cambia nuestra vida, en ese mismo momento nos santifica. Ese es el primer paso de la santificación, que es una santificación instantánea. Ahora, hay un segundo paso, que es una santificación progresiva, que es en la medida en que vamos nosotros viviendo nuestra vida, entonces vamos creciendo y vamos siendo santificados, por así decirlo. No quiere decir que nosotros no somos santos completamente, al punto de que Dios quiere que nosotros seamos la santificación que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿no?, sino que en la medida en que vamos creciendo, en la medida en que vamos avanzando dentro de lo que es la vida cristiana, entonces en esa misma medida vamos siendo santificados, vamos siendo cambiados, vamos siendo limpiados, en la medida y en la forma en que Dios quiere que nosotros lo seamos. Es por eso que es importante este tema. Es un tema muy importante porque tiene que ver con lo que es la vida cristiana. Dice la confesión de fe, ¿no?: aquellos que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo creados un nuevo corazón y un nuevo espíritu en ellos, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. En este punto quisiera leer en 1 Corintios 6:11, para así darle peso a lo que estoy hablando, o lo que voy a hablar. Dice así en 1 Corintios 6:11: y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿A qué se refiere esto? Bueno, inmediatamente, como le decía ahorita, inmediatamente aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces el Señor nos santifica. Y esa santificación tiene que ver con ser apartados o ser ya parte de lo que es el pueblo de Dios. Es por esto también en Efesios dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
y ese sello más bien representa lo que es la santificación instantánea en la cual nosotros inmediatamente creemos en el Señor. También por la palabra de Dios somos también santificados, y por su Espíritu, ¿no? Por el Espíritu que mora en nosotros, inmediatamente Dios nos da su Espíritu. Somos santificados también por la palabra de Dios. Dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Vamos a leer Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿en qué, o más bien, cuál es la herramienta básicamente que Dios usa para santificarnos? La palabra de Dios. Es por esto que uno de los temas importantes, que ya lo tratamos, ¿no? Fue uno de los temas, de los primeros temas que se trataron cuando comenzamos ya nuevamente a dar la confesión de fe, que fue de las Sagradas Escrituras. Yo diría que el tema cardinal para poder nosotros avanzar, ¿no?, en el conocimiento de Dios, las Escrituras. Porque si bien es cierto que conocemos a Dios en la naturaleza y también por la revelación personal que Él se nos da, no es menos cierto que la palabra de Dios es la parte fundamental en la cual nosotros podemos conocer a Dios, porque es por donde Dios se revela. Y eso es importante que lo sepamos, porque la santificación no se va a dar solamente porque yo decida ser santo. Tiene que ver la santificación con los mandatos de Dios. O sea, la forma como yo afronte, o más bien la forma como yo entienda que debo cumplir con la voluntad de Dios revelada en su palabra. No hay manera de que yo pueda conocer la voluntad de Dios si no es a través de las Escrituras. No es que Dios me va a hablar directamente a mí, me va a decir, Héctor, tú tienes que hacer tal o cual cosa, o tienes que vivir de tal o cual manera. Eso no será así. De hecho, si me llevo de las cosas que yo creo, ¿verdad?, de las cosas que yo creo que deben ser, entonces estaría errando en muchas. La palabra de Dios es de importancia cardinal para la vida, o más bien para la santificación y para la vida cristiana. Entonces, cuando en la palabra dice, santifícalos en tu verdad, o más bien santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, es básicamente porque la santificación es un proceso que se da a través de la palabra de Dios, a través no solamente del escrutinio o de escudriñar las Escrituras, sino de aplicarla. De nada sirve que yo sepa mucha Biblia si no la aplico a mi vida. Eso tiene que ser, ambas cosas van de la mano. No solamente estudiarla, hay que estudiarla ciertamente, pero hay que aplicarla a nuestra vida. Y el proceso de santificación tiene que ver con estas dos cosas, lo que es el estudio de las Escrituras y también la aplicación de las Escrituras a nuestra vida. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, dice el Señor Jesucristo. El dominio del pecado ya sobre nuestro cuerpo es destruido. Y aquí es cierto que nosotros todavía tenemos cierta inclinación pecaminosa, ¿no?, ciertos deseos pecaminosos que combaten en nuestro cuerpo. Eso es una realidad, pero el reinado del pecado en nuestro cuerpo, en nuestro ser, ya no es, porque Dios nos liberta. Dice en la Biblia que al que el Hijo de Dios los libertare, serán verdaderamente libres. Vamos a leer en Romanos 6, del 6 al 14. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no teniendo dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos
para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué no quiere? Ahí lo dice bastante claro, ¿no? Ya inmediatamente el Señor Jesucristo muere y resucita en la cruz. Él muere y nosotros también morimos con Él. ¿A qué? Al pecado. Porque el Señor paga por nosotros, por el pecado. El Señor muere, ¿no? Porque Él ha muerto y nos ha libertado de ese pecado. Y la paga del pecado, dice en la Biblia, que es muerte. Ya inmediatamente el Señor nos rescata, inmediatamente el Señor nos justifica, que es uno de los temas que se trataron, ¿no? Inmediatamente el Señor nos compra, ya no somos, más bien, siervos del pecado. Ya pasamos a ser siervos de Dios, por eso ya el dominio del pecado no está en nuestras vidas, sino más bien que ahora nuestro deseo principal, nuestro deseo, ¿verdad?, es servirle a Dios. Y ese proceso de santificación también cambia el deseo. Antes deseábamos con ansia pecar, pero ahora nuestro deseo interno es hacer la voluntad de Dios. Eso no quiere decir que no tengamos luchas contra nuestra carne. De hecho, esa es la principal lucha que vamos a tener en nuestra vida. Una vida en la cual siempre va a estar marcada por deseos pecaminosos, ¿no? Que combaten ¿con qué? Con esos deseos que precisamente nos quieren realmente mover a hacer la voluntad de Dios, pero que nuestra carne, esos deseos carnales, quieren llevarnos o más bien quieren enseñorearse de nosotros. Esa va a ser la lucha constante en el proceso de santificación. Las diversas concupiscencias de Él son debilitadas y mortificadas más y más. ¿De quién? Del cuerpo mortal. Las diversas concupiscencias son mortificadas. Ahora bien, el proceso de santificación tiene que ver precisamente con este mortificar de esas cosas, esa mortificación de los deseos pecaminosos que todavía tenemos en nosotros. Dice en Gálatas 5:24, Gálatas 5:24. Dice así: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué? Bueno, precisamente se supone que inmediatamente tú aceptas a Cristo como tu Salvador, y ya hemos hablado y ya hemos visto realmente cómo se da ese proceso en el cual tú dices: sí, yo acepto que Cristo es mi Salvador y todas esas cosas. Inmediatamente en ese momento ya tú pasas a ser propiedad del Señor, ya tú pasas a tener otro nuevo rey, otro nuevo líder en tu vida, y es por eso que ya crucificamos ¿con quién? Con Cristo, nuestros deseos y nuestras pasiones. La crucificamos. Eso tiene que ver con el proceso de santificación. Los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor. O sea, los llamados, hablamos del llamamiento eficaz, y vemos cómo todas estas doctrinas van entrelazándose, todas estas doctrinas van conectándose una con otra, para así poder ir aclarando más las demás cosas. Entonces los llamados, como dijimos, son fortalecidos, son vivificados en todas las gracias salvadoras.
para la práctica de la verdadera santidad. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Nos fortalecemos en el Señor según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia. Y ese es un tema también que no sé si todavía, si ya tratamos la perseverancia de los santos. No recuerdo si está antes o después de este tema, pero sí también este es un tema que tiene que ver lo que es la perseverancia de los santos, y que también se entrelaza con lo que es la santificación, ¿no? Tiene que ver con lo que es la santificación, porque la perseverancia es la forma en la que Dios permite que nosotros nos mantengamos en la fe. Y es a través de la santificación que nos vamos manteniendo, ¿no?, dentro de lo que es el camino que Dios quiere que caminemos. La santificación nos prepara para la vida futura. Dice C.S. Lewis, por ejemplo, que el tiempo que estamos aquí viviendo es un tiempo de perfeccionamiento para vivir en ese mundo al que Dios nos preparó. Un tiempo de perfeccionamiento. Esto es importante que lo veamos así, porque en el cielo nosotros ciertamente vamos a tener a otras personas. Por eso que Dios nos manda amarnos los unos a los otros, porque aquí vamos a tener muchos problemas, pero si nosotros no aprendemos a convivir, por ejemplo, con las personas que, voy a usar un término quizás no es el más correcto, no nos caen tan bien, yo diría que a veces uno usa ese término, ¿no?, para decir que hay una persona como que no nos cae muy bien, pero la realidad por lo regular es que no somos afines. Vamos a usarlo mejor así. Personas que no somos afines, no tenemos quizá intereses comunes, sin embargo, debemos de amar a esas personas. El pastor Miguel Núñez, por ejemplo, cuando hablaba de este tema, de un tema que tenía que ver con el amor, él decía: no necesariamente a la persona que yo ame, o a mi prójimo al que yo amo, va a ser una persona con la que yo sea el mejor amigo. ¿A qué me refiero? Bueno, a que una persona donde nosotros siempre compartimos, tenemos muchas cosas afines, tenemos muy buen compañerismo. Esa persona no va a ser, porque yo no la ame o porque yo la ame, no va a ser esa persona con la que yo siempre voy a estar de un lado para otro. Para poder llegar a ese nivel de socialización se tiene que tener muchas cosas afines. Ahora bien, si el amor rompe con ese tipo de barreras, entonces el proceso que estamos viviendo aquí en este mundo es para capacitarnos, ¿no? Y eso es la santificación, capacitarnos para nosotros ir limando esas asperezas, o más bien para Dios ir limando esas asperezas entre nosotros, para Dios ir unificándonos más. Por eso que el proceso de santificación muchas veces es doloroso para muchos. Yo diría que para todos, porque realmente es quitando las cosas que más nos agradan, ¿no? Y no quisiéramos quitarlas, no nos molestan, muchas veces estamos cómodos, pero el proceso de santificación tiene que ver con eso. El proceso de santificación es para enseñarnos a amar, sobre todas las cosas, para enseñarnos a amar. Esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida, todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Al principio estuvimos hablando de la santificación instantánea y la santificación
progresiva. Es a este tipo de santificación de la cual está hablando aquí en este punto, una santificación progresiva. Es incompleta nuestra santificación, es una santificación puntual porque Dios nos hace de Él, Dios nos rescata, ¿no? Dios paga el precio, y no es un precio que Dios le paga a otra persona, sino que Dios se lo paga a Él mismo, ¿no? Porque había que cumplir con la justicia de Dios, y eso fue lo que hablamos cuando se trató de la justificación, perdón. Hay que cumplir con la justicia de Dios. Dios tenía que cumplir con su justicia, y Él paga el precio. Él paga para hacernos justos, para justificarnos y luego para santificarnos. Ese proceso es como que Él se está apropiando, ¿no?, de nosotros. Eso es la santificación. Ya somos de Dios. Sin embargo, esta santificación viene de dos formas. Y es este punto, donde entra la santificación progresiva. Quedan remanentes en nuestro cuerpo carnal. Es por eso que hay una batalla. Es por eso que la santificación es tan importante. Quedan remanentes en nuestro cuerpo que deben de ser entregados al Señor, ¿no? Deben de rendirse a Dios. Es como dice el apóstol Pablo, que mostremos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no es verdad? Queda remanente todavía en nosotros, quedan todavía deseos pecaminosos que en muchas ocasiones nos van a hacer tropezar, en muchas ocasiones hasta cierto punto vamos hasta negar al Señor. Y cuando digo negar, no es que vamos a salir a decir, no, ya yo no creo en Cristo, nada de eso, porque ya eso es apostasía, sino más bien que en algún momento vamos a pecar, quizá de alguna manera que nos va a doler, como le pasó, por ejemplo, al apóstol Pedro, cuando negó al Señor Jesucristo. Y el hecho de negar, inmediatamente cuando nosotros pecamos, estamos negando al Señor. Es una forma de negación. Pero todavía quedan esos remanentes en nosotros. Vamos a leer unos cuantos versos bíblicos. Vamos a leer en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, ¿verdad?, nos santifique por completo. Eso tiene que ver en este punto con un deseo de nuestro corazón de ser santos, de ser siervos del Señor real. El Señor nos va a santificar. Evidentemente, debemos nosotros también buscar y anhelar esa santificación. Debemos de anhelar esa santificación, debemos de buscar esa santificación. Dice en Juan 1.10 también, en Primera de Juan 1.10, Primera de Juan 1.10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso es parte de lo que es la corrupción. Nosotros podemos decir, hay personas que dicen que yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. Eso tiene que ver con lo que es el reconocimiento de que nosotros somos imperfectos. Esa corrupción que todavía queda en nosotros nos lleva a cometer pecados que a veces son pecados que ni siquiera los reconocemos como pecados. Son pecados casi imperceptibles, a veces camuflados. Son pecados que justificamos quizá con un bien mayor.
son pecados que ocultamos. Una de las cosas que entiendo que es importante en el momento en que vayamos a hacer algo, no confiar en nuestra habilidad, quizá para determinar si algo está bien o está mal. Obviamente hay momentos en los que nosotros vamos a poder discernir, porque para eso es el estudio de las Escrituras, poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, hay momentos en los que no vamos a estar seguros y en cosas que son importantes. Es importante siempre comentarlo con alguien en el cual nosotros tengamos confianza. Si no tiene acceso al pastor, lo ideal es que sea con el pastor, ¿no? Que es la persona más madura que hay en la iglesia, o con un diácono de confianza. Pero en fin, una persona que sea madura y que le pueda dar un buen consejo. Porque sucede que muchas veces hay cosas que nosotros vamos a hacer y no la vamos a ver desde un punto de vista bíblico real, porque hay un conflicto de intereses y quizás no vamos a poder aplicar la palabra de Dios correctamente en ese momento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a una persona que sea madura, para que nos oriente, para que vea quizás eso que no estamos viendo. Y eso tiene que ver, mis hermanos, con el proceso de santificación, porque esas cosas pequeñas las pasamos por alto. Esas cosas pequeñas, esos pecados pequeños, nos pasan por encima. Y luego entonces vienen cosas mayores, vienen pecados mayores, porque cuando se cuela ese pecadito, por así decirlo, ¿no? Las consecuencias más adelante pudieran llevarnos entonces a cometer algo mayor, o a motivarnos a hacer algo mayor, o quizás nos van a poner entre la espada y la pared en un momento en el que nosotros vamos a tener que perder más, vamos a tener que poner en juego más cosas, y mientras más cosas hay en juego, es más difícil no caer. El Señor le dice a uno de los siervos en la parábola, en una de las parábolas, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A veces no consideramos las cosas pequeñas como de importancia, pero son las cosas pequeñas que sientan las bases de lo más grande. Es en las cosas insignificantes en las que, o más bien en los pecados que hasta cierto punto parecerían insignificantes, donde se forman las bases para lo que son mayores. Si no somos capaces de serle fiel al Señor en cosas tan sencillas como no decirle una mentira a uno de nuestros hijos, por ejemplo, si le prometemos algo y no cumplirle, eso es pecado, mi hermano. Si usted le promete algo a su hijo o a quien sea, pero normalmente se ve mucho en eso, en la familia, ¿no? Le promete comprarle un helado y luego entonces no lo compra. Una cosa es que se le puede olvidar, somos humanos, se nos puede olvidar. Pero otra cosa es que a propósito no se lo compre porque no tenía dinero, por cualquier otra cosa, y nunca tenga como esa justificación real. Bueno, mijo, ahora no puedo comprarte, porque el dinero que tenía lo usé para otra cosa, o para otra cosa que era sumamente importante, ¿no? Sabemos las condiciones económicas que muchas veces tenemos. Sin embargo, es importante darle una explicación al niño, porque el niño está esperando eso. Y dicen por ahí que lo prometido es deuda. Y de hecho,
en el Antiguo Testamento, en el libro creo que de los Proverbios, dice que no debemos de prometerle a Dios nada si no lo vamos a cumplir. Y cuando nosotros le prometemos algo a alguien, lo estamos prometiendo delante del Señor. Y tiene el mismo peso que si fuera una promesa más grande. Dice en el Salmo 15 que son bienaventurados aquellos que aún cumplen con su promesa, aún cuando eso sea negativo, o sea, cuando eso vaya en desfavor suyo. Y yo le estoy solamente parafraseando, ¿no? Pero son bienaventurados. ¿Cómo Dios ve eso? Tú cumplir con tus promesas. Entonces, es pecado el tú no cumplir con un tipo de promesa. Son cosas pequeñas, digo pequeñas que muchas veces nosotros obviamos, pero que evidentemente también van formando el carácter en nosotros, que tiene que ver con el proceso de la santificación. Eso es parte de la santificación. En la medida en que nosotros le vamos dando importancia a esas cosas pequeñas, en esa misma medida las cosas que son más grandes, entonces le vamos dando la importancia capital. Mis hermanos, nosotros nos estamos jugando la vida. No lo vemos en la mayoría de los casos de esta manera. Pero el proceso de santificación es tan importante porque nos estamos jugando la vida. Y lo digo solamente en esto, por así decirlo, ¿no? No es jugándonos la que está. Ya la vida la tenemos, que es Cristo. Pero ahora mismo, por ejemplo, o vamos a ponerlo en el tiempo en que había persecución de los cristianos, una persecución real. Nosotros, gracias a Dios, aquí en la República Dominicana no tenemos, no tenemos persecución, gozamos de cierta paz, ¿no? Obviamente hay sus conflictos y sus problemas de vez en cuando, pero gozamos de libertad de religión, libertad de cultos. Sin embargo, hay lugares, ¿no? Ahora, sin embargo, quiero hablar un poco de lo que era el primer siglo. En el primer siglo, en los comienzos del cristianismo, evidentemente había una persecución. Y todo lo que ellos tenían, o todo lo que hacían, tenía que hacerlo de una manera seria. Ser cristiano era serio. Hoy en día, ser cristiano muchas veces se ha convertido en un hobby. Ahora bien, ¿tú crees que estarías dispuesto a poner tu vida por Cristo? Si tú crees que Cristo tiene el valor de tu vida, entonces todas las cosas pequeñas tú las vas a tomar en cuenta. Todas esas cosas que representan un agravio para la gloria de Dios, tú la vas a tomar en cuenta, por pequeña sea, por pequeña sea. Tenemos una batalla en nuestro cuerpo, tenemos una batalla en nuestro cuerpo, tenemos una batalla entre nuestra mente y la corrupción que todavía habita en nuestro cuerpo, ¿verdad? A veces esa corrupción puede prevalecer por algún tiempo en nosotros. Hay hermanos, ¿no?, que pasan cierto tiempo luchando por alguna situación, ¿no? No sabemos por qué, pero bueno, Dios sí lo sabe. Sin embargo, el Señor a través de su Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a salir, ¿no?, de esa situación. Nos ayuda a salir. Vamos a leer en Romanos 7:23, ¿no? Romanos 7:23. Dice así: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Eso lo decía el apóstol Pablo, mis hermanos. Eso lo decía el apóstol Pablo. Una ley, una batalla en nosotros, ¿no?
una guerra, se libra en nuestro interior y hay una ley en nuestros miembros. Pero, ¿qué dice Romanos 6:14? Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no va a tener dominio en nosotros. No va a tener dominio en nosotros. Estamos bajo la ley. No importa el tiempo en el que nosotros estemos viviendo, no importa la forma o el momento en el que estemos viviendo, si confiamos en el Señor, vamos a salir victoriosos. Y el proceso de santificación en nuestra vida, esa santificación tiene que ver con todos esos momentos, todos esos pasos, todas esas situaciones en las que atravesamos. El Señor nos pone en diferentes situaciones con el propósito de que podamos sobrellevarlas y pasarnos a otro nivel. Dice en la Biblia que Dios nos da carga que podamos soportar. Precisamente es por esto. No son cargas, son pruebas. Y las pruebas tienen un propósito, ¿no? Las pruebas tienen un propósito. Es que al final seamos transformados y renovados. ¿A la estatura de quién? A la estatura de Cristo. Hermanos, el proceso de santificación tiene como objetivo moldearnos para ser como Cristo. Y esta santificación, mis hermanos, no va a ser posible si no dedicamos tiempo a escudriñar las Escrituras. ¿Recuerdan el texto? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos tener el deseo que tengamos, el deseo más grande de servirle a Dios, pero si no le damos la importancia a las Escrituras que merecen para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, entonces no vamos a poder realmente ser transformados como Dios quiere. No es solamente asentir con la cabeza de amén cuando el pastor dice algo que nos gusta. Es asentir con la cabeza y decir amén cuando nos pasa algo que no nos gusta y decir gloria a Dios. Porque es un proceso de santificación. Y todo lo que sucede en nosotros es para la gloria de Dios, porque es un proceso de santificación. Mis hermanos, vamos a vivir con Dios. Vamos a estar con Él. No pensemos que nada o que cualquier cosa, que las cosas que nos ocurren son para nuestro mal. Aun cuando las cosas sean negativas, no son para nuestro mal, son para nuestro bien. Dice en el Salmo 73, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Es uno de los salmos que más me gustan. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mis hermanos, la santificación tiene como objetivo es acercar tu corazón a Dios. La santificación tiene como objetivo es apartar tu vista de lo terrenal y ponerla en lo celestial. La santificación tiene por objetivo es desgarrar, o más bien quitar esa conexión que hay entre tus deseos carnales contigo. La santificación tiene como objeto que tú puedas ver a Cristo en todos los aspectos de tu vida. Que tú huelas a Cristo. Que tú sientas a Cristo.
que tú veas a Cristo en todo. Ese es el proceso de santificación, mi hermano, y no lo vamos a poder lograr, no vamos a poder crecer a menos que le dediquemos o le demos la importancia que merece el proceso de santificación. Cuando nos llega una prueba, mis hermanos, no vamos a pasarla por alto, por mala o buena sea. De ella tenemos que sacar una lección. De ella tenemos que ver qué Cristo o en qué Cristo nos quería cambiar, en qué Dios quería moldearnos a la manera del Señor. Recuerden, fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos, mi hermano, para la gloria de Dios. Quédate con eso. Fuimos hechos para la gloria de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos.